Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, otra nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, aquí en Radio Sefarad con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia, en la ocasión que nos acontece hoy tenemos que acercarnos a la figura de un matemático judío italiano, un italiano de origen judío llamado Guido Stampacchia. Háblanos de él. Bueno, pues este hombre, Guido Stampacchia, vive entre 1922 y 1978 y tiene la mala suerte de morirse joven, la verdad. Pero, sin embargo, no se va a encontrar con ese tipo de penurias y dificultades a las que últimamente nos hemos acostumbrado, sino que sencillamente su vida fue así. La vivió con mucha intensidad y en su momento ya le dijeron los médicos que tenía que tomárselo con más calma, pero es que no podía, le salía la vida por los poros, podríamos decir. Entonces este hombre va a destacar, entre otras cosas, por sus trabajos que hace en relación con ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones diferenciales y cálculo de variaciones. Guido va a cursar unos cuantos años en la Universidad de Pisa y luego va a ir trabajando en universidades italianas durante toda su carrera, salvo la gran cantidad de veces que sale al extranjero. Pero como profesor siempre va a estar adscrito a una universidad italiana. Él nace en 1922 en el seno de una familia napolitana. Su padre era un magnate de la industria del hierro, él tenía una fábrica de herramientas, y su madre, que era judía, provenía de una familia que tenía un negocio textil, tenían una fábrica de lino bordado a mano. Concretamente, los padres de Guido pudieron permitirse darle una buena educación debido a estas circunstancias que él va a aprovechar a la perfección. Se va a graduar en 1940 como el mejor de su curso en física y matemáticas y va a tener una nota excelente también en asignaturas clásicas. Desde luego tenía claro que lo que quería era estudiar matemáticas y se muda a Pisa tras ser admitido en la Facultad de Ciencias de la Escuela Normal Superior de Pisa. Nótese que para entonces ya los padres de Guido no eran dueños de la fábrica de herramientas, porque en 1935, es decir, 5 años antes, el padre se va a negar a firmar el manifiesto fascista y como consecuencia va a verse obligado a vender la fábrica. Guido va aprobando con muy buenas notas y de hecho lo normal hubiera sido que acabara la carrera sin mayores contratiempos, de no ser porque en 1943 lo obligan a alistarse en la aviación italiana, lo reclutan a la fuerza. A finales de mayo va a suceder esto y entonces él lo que hace es acudir allí a donde lo citan, si bien en un momento determinado le van a permitir volver a la facultad en junio para pasar los exámenes de su tercer año, porque cuando lo llaman es en su tercer curso, en los cuales saca pues los mismos sobresalientes que había estado sacando hasta entonces. Lo mandan entonces a Roma a un curso de especialización técnica que comienza en verano, pero para septiembre Italia se ha rendido a los aliados y Guido se une a la resistencia italiana en contra de los alemanes. Eventualmente conseguirá reunirse con su familia en el centro de Italia, en una ciudad a donde se habían trasladado estos huyendo de la guerra. Volverán a Nápoles después de que la ocupen los británicos, vuelven en 1944 y este mismo año Guido se encuentra con que debe ponerse a cumplir con deberes administrativos, un cargo que le asignan los británicos, el ejército británico, y que consigue compaginar con sus estudios. De hecho, él va a enrolarse en la Facultad de Nápoles aprovechando una dispensa gubernamental que estaba preparada por parte de los italianos para sus propios soldados en un tiempo previo a la ocupación, pero que va a seguir en vigor y que Guido no tiene ningún problema en aplicar. Él va a obtener el título con matrícula en 1944 con un trabajo fin de grado sobre problemas de valores en la frontera para sistemas de ecuaciones en derivadas ordinarias, adaptando un método de Leonida Tonelli, un matemático italiano muy influyente. Un método de Tonelli para la integral de Volterra. Todo va a ser muy local en el sentido de que lo que va a hacer es trabajar en las matemáticas construidas en la propia Italia. Eso va a ser una tónica para Stampacchia. Y esto no hace que concluyan sus estudios, muy al contrario, sus buenas notas le hacen ganar una beca de estudios para la Universidad de Nápoles, para graduados que quieren seguir estudiando,
y esto le permite concentrarse en análisis, en la rama de análisis. De hecho, va a compaginar sus deberes militares con un puesto de becario o de asistente voluntario para el Departamento de Análisis Matemático. Eventualmente pasa el examen de especialización con un 10 y una mención de honor en 1945, y va a ser entonces cuando le ofrecen un puesto bastante bueno en PISA, en la Escuela Normal de Investigación y Promoción de Ciencias. Pero él decide renunciar a este puesto y quedarse en la Escuela Naval de Nápoles. Por una parte va a poder estar con su familia allí, y por otra el centro de trabajo va a ser menos prestigioso, pero la cuestión es que durante sus últimos tiempos en Pisa, Stampacchia siente que no tiene una buena guía, que está dando un poco tumbo entre los distintos temas, picoteando de uno y de otro, y aquello no le gusta nada. Entonces, como en Nápoles él no ve que las cosas sean así, pues decide quedarse allí. Y bueno, esto sucede entre otras cosas porque el analista Renato Cacciopoli lo toma bajo su ala. Renato está en Nápoles, y entre otros matemáticos va a ser él el que aproveche el genio de Guido para ir guiándolo. Ajá. Además de dar clases en la Facultad Naval, va a enseñar de manera voluntaria, es decir, gratuitamente, en la Universidad de Nápoles. Pero aquello era hasta cierto punto tradicional para seguir ascendiendo en los puestos hasta adquirir un trabajo de pago. Entonces, todo esto lo puedo hacer porque, como comentábamos, en 1945 el ejército británico, que ya lo había enrolado a la fuerza para trabajo administrativo, pues lo va a liberar de su trabajo como oficinista y se puede poner a plena potencia con la investigación. Empieza a publicar en serio y en serie en el sentido de que avanza en líneas de investigación vigentes en análisis, enganchando artículos. Va a trabajar en ecuaciones diferenciales y en cálculo de variaciones, que es lo que a él le va a interesar prácticamente toda su vida. Y, por ejemplo, nos encontramos dentro de ecuaciones diferenciales, pues artículos tales como las condiciones que determinan las integrales de dos ecuaciones en derivadas ordinarias de un sistema de primer orden. Sobre esto va a escribir un par de artículos. También nos vamos a encontrar con algunos teoremas sobre los extremos de integrales absolutas del cálculo de variaciones dependientes de derivadas de segundo orden. Ahí ya vamos a ver también el cálculo de variaciones. Igual que en el artículo que escribe sobre la semicontinuidad de integrales dobles en su forma ordinaria en el cálculo de variaciones. Todos estos artículos y algunos más van a ver la luz en 1947, por lo que no es de extrañar que en el curso de 1948-49 le otorguen una beca del Consejo Nacional de Investigación para que pueda seguir trabajando. Todo esto hace a Stampacchia un matemático, o un activo, podríamos decir, muy codiciado. Así que la Universidad de Nápoles le hace una oferta formal como asistente del profesor de análisis, o del puesto de profesorado de análisis, en el año 1949, que él va a aceptar. Pasará allí 3 cursos, tiempo que aprovecha para presentar la tesis de habilitación docente, la Libera Docenza, por acumulación de 14 artículos. ¿En qué consisten estos 14 artículos? Pues no van a ser de un único tema, pero van todos más o menos encaminados hacia lo mismo, hacia determinar el número de soluciones, el tipo de soluciones y calcularlas de diversos tipos de problemas de ecuaciones en derivadas ordinarias, de ecuaciones derivadas no lineales y su reducción a ecuaciones en derivadas ordinarias, problemas de sistemas con condiciones de frontera, es decir, entre otros, vamos a poder destacar el problema de Gursat, que es un problema de contorno para una ecuación hiperbólica donde se dan determinadas condiciones sobre dos características que se cortan en un punto. Y bueno, por supuesto, vamos a encontrar también cálculo de variaciones. Para que nos hagamos una idea de qué es el cálculo de variaciones, pues imagínense la gráfica de una función de la de toda la vida, la gráfica que salía en los libros de texto del instituto. Entonces, lo normal es que nos imaginemos un trazo continuo con un máximo o punto más alto y un mínimo o punto más bajo. Usualmente van a estar este máximo y mínimo por en medio de la gráfica. Entonces, encontrar este máximo y este mínimo ha sido el objeto del análisis desde que se inventa el análisis, prácticamente. Bueno, pues si sustituimos los números a los que se aplica la función por funcional, por otras funciones, es decir, si trabajamos con funciones de funciones en vez de números, nos encontramos con cálculo de variaciones.
Dentro del siglo XX, el ya mencionado Leonidas Tonelli hizo contribuciones destacadas a la teoría y se forma una especie de escuela italiana en torno y a partir de sus trabajos. Tonelli tuvo una fuerte influencia en Stampacchia como profesor en Pisa, él va a darle clases, y como investigador. Y más que habría tenido si no hubiera sido porque Tonelli muere relativamente joven, poco más de 60 años tiene cuando muere y se retira incluso antes. Entonces, en cualquier circunstancia, esta influencia se va a ver incrementada por la falta de estímulos externos. En efecto, al igual que otras naciones cuyos dirigentes se alinearon con los nazis, a los italianos se les hizo el vacío durante cierto tiempo. Y la escuela italiana de cálculo de variaciones y todas las otras escuelas italianas de matemáticas se van a ver un poco separadas pues de la americana, de la británica, de la rusa o soviética, por supuesto, pero bueno, eso es otra cuestión. Y otras escuelas, con lo cual esto va a ser una pérdida para ellas, para el resto de las escuelas, pues Guido demostró desde joven ser una fuerza de la naturaleza en términos de cálculo de variaciones. Por ejemplo, en 1952 le ofrecen un puesto de profesor, un puesto ya normal y corriente, en la Universidad de Génova, que él va a aceptar, por supuesto, ascendiendo a profesor de pleno derecho 3 años después. Quizá como consecuencia del aislamiento posterior a la guerra que mencionábamos, cuando se reanudan las relaciones internacionales entre matemáticos italianos y no italianos, Stampacchia no va a perder ninguna oportunidad de salir al extranjero y de afianzar y ampliar las relaciones internacionales entre matemáticos italianos y foráneos. Particularmente va a fortalecer o va a crear unos lazos bastante estrechos con la escuela italiana. Y un ejemplo de esta colaboración es, por ejemplo, en las recapitulaciones en 1958, completa y de carácter general, que hace Stampacchia con Enrico Magenes. También toma él parte de este trabajo, como resultado de una serie de conferencias que va a dar Louis Lyons en Génova sobre lo que estaban haciendo los franceses en relación con las ecuaciones en derivadas parciales. Es decir, Stampacchia presenta un informe del estado de la cuestión en el sexto congreso de la UMI en Nápoles, en 1959, como consecuencia de la colaboración y la puesta al día de los italianos y los franceses. Bueno, va a llegar 1960 y Guido acepta la cátedra de análisis que le ofrecen en la Universidad de Pisa. De hecho, un par de matemáticos, como por ejemplo Sandro Faedo y Aldo Andreotti, llevaban ya años haciendo campaña, podríamos decir, ¿no? Haciendo todo lo posible, en torno a 4 años llevaban, para reclutarlo para la Universidad de Pisa. Bueno, y allí se va a Stampacchia con su mujer y sus 4 hijos para pasar unos 8 años. Bueno, no exactamente 8 años, porque entre 1961 y 63 la familia va a pasar un par de cursos en Estados Unidos, va a estar también en otros lugares, pero el tiempo lo va a emplear principalmente en colaboración de ciencias matemáticas. También va a estar en el Congreso Internacional de Estocolmo del 62 para presentar los últimos avances en ecuaciones de segundo orden divergentes con coeficientes medibles acotados. Esto no es de extrañar, no solamente va a actuar como representante de la escuela pisana, una de las más importantes en Italia, sino a título personal como uno de los matemáticos más influyentes de su país. Esta es una de las muchas excursiones que hace en su carrera y probablemente sea la más larga en términos de tiempo. En 1967 le ofrecen y acepta la presidencia de la Unión Matemática Italiana, justo el año antes de que le llegue la oferta de la Sapienza de Roma, una facultad de matemáticas muy prestigiosa donde le ofrecen la cátedra de análisis matemático. Y bueno, él debería haber pasado allí muchos años, no solo por, como lo que comentábamos, por lo prestigioso del puesto, sino porque se lleva consigo una serie de jóvenes investigadores afines en términos de ramas de estudio. Sin embargo, solamente va a estar allí trabajando durante 2 cursos. Considera que el ambiente no le es propicio para trabajar. Me explico. Los investigadores, en un momento determinado, se unen a las protestas estudiantiles, en particular a los enfrentamientos que va a haber entre el movimiento estudiantil y la vanguardia nacional. Entonces la policía se veía a veces implicada intentando separar a los diversos grupos, había batallas campales en el campus, y Stampacchia se posicionó claramente en contra de los grupos de extrema derecha, sobre todo después de que empiecen las manifestaciones fascistas dentro del campus y de la universidad.
Y en 1970 pues le envía una carta al decano denunciando la situación y avisando de que él no pensaba volver al Instituto de Matemáticas mientras durara la situación. La noticia se filtra, la carta también, aparece en diversos medios de comunicación y Guido comienza a sufrir acoso dirigido ya a su persona, no a la institución de la que era director, que era precisamente el Instituto de Matemáticas y el Instituto de Cálculo Aplicado. Y poco después lo que va a hacer es dimitir de la Facultad de Roma y se vuelve a la Escuela Naval Superior de Pisa, los cuales están muy contentos de que vuelva allí, dejando al decano en la tarea de explicar cómo había dejado escapar al hombre que ese mismo año se había encargado de dar en el ICM de Niza la conferencia sobre desigualdades variacionales y sus principales técnicas de resolución de problemas, entre otros aspectos. Bueno, las desigualdades variacionales son desigualdades que involucran funcionales, es decir, funciones de funciones. Surgen de la necesidad de resolver problemas físicos de equilibrio, concretamente el problema Signorini, que se presenta en 1959, y va a ser un problema de elasticidad lineal, que consiste en encontrar el equilibrio estático en la configuración de un cuerpo elástico anisotrópico no homogéneo. Para 1964, Guido está publicando los últimos avances en este campo, como por ejemplo la generalización del teorema de Lax-Mills-Grana para aplicarlo en la regularidad de las ecuaciones en derivadas parciales asociadas. De hecho, Guido va a ser uno de los padres fundadores de la teoría de inecuaciones variacionales, en parte como consecuencia del interés que cobra este problema dentro de las matemáticas italianas. De nuevo nos vamos a encontrar como Stampaglia trabaja en las matemáticas que se están haciendo en su país. Poco después de volver a Pisa, en 1973, va a sufrir graves problemas de corazón. Y como comentábamos antes, los médicos les recomiendan que se lo tome con calma, que disminuya su carga de trabajo, que dé menos clases, porque además, aparte de todo lo que hacía de carácter administrativo, a Guido le va a encantar dar clases y escribir sobre ello. Pero él no hace caso, sigue con el mismo ritmo de trabajo, con el mismo volumen de viaje, y esto le va a pasar factura, hasta el punto de que en 1978, en una visita a la Facultad de París, le da un ataque al corazón que va a terminar siendo fatal. Él no le da tiempo a volver a Italia. Vaya, pues desde luego el final es trágico en la vida de Guido Stampacchia, aunque su obra no lo es así. Lo hemos podido comprobar a lo largo de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, que nos ha acercado Amelia aquí a Radio Sefarad, como hace cada 2 semanas habitualmente. Así que te esperamos de nuevo para que todos los oyentes interesados en las matemáticas puedan conocer más sobre autores y autoras matemáticos y matemáticas judías. Nos vemos pronto.